Bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. Estamos acá en el ya tercer día, el día final del Encuentro Internacional de Pensadores en Arequipa. Hemos entrevistado a Dan Barker el día de ayer y ahora tenemos a otro expositor de lujo, en realidad, que ha venido especialmente desde Chile. Es un activista allá por el escepticismo y la ciencia, y nos va a comentar un poco sobre su charla, que es sobre los sesgos cognitivos. Estamos acá con Roberto Bríger, que es médico psiquiatra, se ha dedicado a la terapia también psicológica y psiquiátrica, y últimamente, los últimos 3 años, ¿no?, nos va a contar un poco sobre el movimiento que está causando en Chile, esas actividades que hay en pro del escepticismo. Bueno, estamos acá con Roberto para hablar sobre sesgos cognitivos, que es el tema central de su charla, y de ahí vamos a comentar un poco sobre cómo está el sistema o cómo están los movimientos escépticos en Chile y qué logros han tenido en los últimos años. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación, Víctor. Un gusto estar acá. Qué bien, qué bien. Primero, no sé si podrías intentar definir qué es un sesgo cognitivo. Claro, a ver, la charla de los sesgos cognitivos está dentro del grupo de charlas relacionadas con el pensamiento crítico, porque es un tema común e importancia en torno al pensamiento crítico. Y los sesgos cognitivos se definen de distintas maneras, pero en términos simples son estrategias de pensamiento que son inconscientes, que tenemos programadas por defecto. Se cree que en el fondo son programas cognitivos que poseemos producto de la evolución, y de hecho hay algunos que se ha detectado que los tienen algunos animales también, otros mamíferos, y otras especies también de otros grupos. Pero se puede hablar de sesgos cognitivos que nos alejan un poco del pensamiento racional. No son estrategias de pensamiento racional, son inconscientes, no son racionales y son compartidas por todos. Claro, eso es un sesgo cognitivo. Eso es lo que había estado pensando, porque si están en animales también, es algo que no es consciente. No son conscientes, claro, excepto que uno se haga consciente de ellos post, después de que pensaste. Entonces, ¿son errores en el pensamiento o errores en las conclusiones? Ya, lo que pasa es que la definición ahí se pone un poco más difícil, hablar de errores. Si uno pensara que el pensamiento debe ser siempre perfectamente racional, claro, dirías que son errores. Pero algunos autores dicen simplemente es así como pensamos, y las estrategias más racionales o más lógicas de pensar son, que requieren más trabajo cognitivo, son solo un aspecto, una parte de cómo pensamos, ¿ya? Y el resto no es tan racional, es más bien emocional, y está lleno de estos sesgos que corresponden sobre todo a heurísticas, que se llaman, que son atajos mentales. ¿Qué tipos de sesgos cognitivos hay? Para poner un ejemplo. Hay montones de sesgos cognitivos descritos. Hasta la fecha creo que ya hay como 190 descritos. No hay una teoría como unificada de los sesgos cognitivos, con categorías bien claras. Hay distintos tipos de categorizaciones, tienden a sobrelaparse unos con otros. Yo sí te podría mencionar algunos que son un poco más importantes que otros. En la era de la información, en que hay tanta abundancia de información, uno de los más importantes, si es que no el más importante, es el llamado sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación consiste en tomar la información que confirma mis creencias, que confirma las narrativas que yo ya he aceptado, y tender a obviar aquella información desconfirmatoria, va a decir información que se opone a esta visión de mundo que yo puedo tener, relativa a cualquier tema posible. Y es inconsciente, no es el trabajo deliberado de elegir la información que confirma aquello que yo creo. Eso tiene otro nombre, es lo que llaman el cherry picking. Es algo inconsciente, no nos damos cuenta de ello. ¿Uno puede ser consciente de esos sesgos cognitivos para evitarlos? Sí. ¿O son inevitables? Al menos parcialmente. Nadie puede evitar tener sesgos cognitivos. Como te digo, hay múltiples sesgos cognitivos. Si quieres te puedo mencionar algunos otros que son entretenidos. Se estima que muchos de ellos tienen que ver con economía de procesos cognitivos, esto de las heurísticas que hablamos, pero otros tienen que ver con la convivencia social. Los humanos somos seres sociales, y es comprensible que tengamos ciertas maneras de pensar que contribuyen a nuestro normal funcionamiento en la tribu o en el grupo humano en el que yo estoy, porque de eso depende mi subsistencia. Aún en la era moderna, que las cosas han cambiado tanto, nuestros cerebros son iguales a como eran en el Paleolítico, y a lo mejor nuestra subsistencia directamente no se ve amenazada si es que yo
cambio de versión o pienso algo distinto de lo que piensan los otros, pero sí socialmente puedo sufrir algunos riesgos sociales. Claro, por ejemplo, el ser racista o xenofóbico en general, ¿no? Es darle prioridad a tu tribu y es un sesgo, Se puede ¿no? entender desde lo llamado la lealtad intragrupo. Conocidos, todos esos son sesgos cognitivos y pueden dar beneficio de subsistencia, tal vez no ahora, porque el mundo ha cambiado mucho, pero se puede entender que sean programas cognitivos que se hayan desarrollado en la evolución para que hayan resultado adaptativos, que hayan ayudado a la supervivencia en una época pretérita. Y hay muchos descritos de ese otro ángulo, o que tienen que ver con lo social, lo interpersonal. Por ejemplo, el efecto de arrastre, que es justamente yo pensar que algo es real porque muchas personas lo piensan. Inconsciente. Todos van a matar a la bruja porque parece que es bruja, pues entonces debe ser bruja, debe ser cierto. No me lo cuestiono más allá. Claro. Respecto a lo que preguntabas antes, si acaso podemos librarnos de ellos, digamos, o poder prescindir de los sesgos cognitivos o funcionar o pensar sin sesgos cognitivos. A razonar mejor, ¿no? Que es a lo que aspiramos. Exactamente. No es que puedas lisa y llanamente librarte de los sesgos cognitivos, como te digo, vienen programados por defecto, pero sí puedes mitigarlos. Cada vez que, pensando en esto de las heurísticas, cada vez que tú te detienes más a pensar en algo, que le das dos vueltas, como te dicen, piénsalo dos veces, por ejemplo, y piensas con más calma y reclutas más capacidades cognitivas, no digamos que te estás librando, pero tienes menos riesgo de funcionar a punta de sesgos cognitivos y tomar ese tipo de decisiones. Hay una serie de cuestiones en las cuales que son más complejas. Uno tiene que incorporar más información para poder tomar decisiones. Una manera de no equivocarse menos es haciendo ese trabajo. Es buscando la información suficiente y necesaria para poder tomar una buena decisión y tomar partido respecto a algún tema complejo. No podemos estar mal adaptados a la sociedad moderna, porque estos sesgos evolucionaron como heurísticos, estrategias de supervivencia, pero el mundo ha cambiado bastante, ¿no? Ahora en una ciudad civilizada uno puede confiar en cualquier extranjero. Normalmente la gente es buena y no busca la maldad en los otros y uno puede confiar en gente más allá de la tribu. Uno confía en el Estado, uno tiene dinero y sabe que no se va a devaluar normalmente, etcétera, ¿no? ¿No están, digamos, socavando el progreso social estos sesgos cognitivos? Qué buena pregunta, una pregunta de fondo más filosófica, pero a ver, es muy evidente que nuestro funcionamiento hoy en sociedad interpersonal y también cómo nos relacionamos como personas, no solamente con otras personas, sino que con las instituciones que hemos ido creando y todo, es completamente diferente a como era hace 50.000 años atrás y nuestros cerebros no han cambiado tanto. Según la psicología evolutiva, algunas patologías mentales, psiquiátricas, se explican por este desacople. Algunos trastornos de ansiedad se han explicado de esa manera, porque tenemos trastornos de ansiedad, podría tener que ver con la activación de mecanismos que en verdad están adaptados por otro tipo de situaciones de manera inapropiada o excesiva y desproporcionada para lo que estamos viendo en la actualidad. Y pensando en esa línea, claro que podrías pensar de que los sesgos cognitivos que tenemos, muchos de ellos interfieren con algunos valores que hemos ido considerando cada vez más importantes. Los derechos humanos, ¿no? Como el pensamiento racional, ¿no es cierto? Vivir en paz en una sociedad globalizada de miles de millones de personas requiere elaborados acuerdos y también cautelar nuestras tendencias al tribalismo, que hay muchos sesgos cognitivos en relación con eso, lo que tú estabas mencionando antes. Entonces, sí, yo diría que tienes razón. Algunos sesgos cognitivos se ponen en el camino del progreso en algunos sentidos. Puede ser que les den sentido y sustancia a la conducta humana o a la cultura humana. Por ejemplo, el tema de las barras de fútbol o de la sana competencia, ¿no? O, por ejemplo, darle prioridad a tu hijo sobre cualquier otra persona, ¿no? ¿Por qué tu hijo tiene que ser más importante que cualquier otra persona? Porque tiene tu ADN, ¿no? Claro, muchas de esas conductas que son instintivas y que tienen que ver con programas cognitivos antiguos, primitivos, están relacionadas con sesgos cognitivos. Sin duda que sí. El último libro que escribí hablé sobre los psicólogos evolucionistas y al final critiqué un poco la postura que tienen algunos de ellos de estos módulos cognitivos, ¿no? Que evolucionaron en el Paleolítico o en la mayor parte de la historia del hombre, que el 99% de la historia del hombre fue en el Paleolítico, entonces ahí evolucionaron los módulos que son los celos, la violencia o las conductas preprogramadas, ¿no? Que incluyen los sesgos cognitivos, obviamente, ¿no? Y que esos módulos no han cambiado mucho, ¿no? Pero yo creo que sí deben haber cambiado, porque el entramado cerebral depende de la interacción con el medio, ¿no? Y eso creo que no depende de la genética. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Que en realidad, o sea, la plasticidad cerebral puede compensar esto
y podemos librarnos de muchos de esos sesgos, o que conviene mantenerlos? El fenotipo cerebral, con todo lo que hay ahí, y que tiene que ver en última instancia también con cómo tú piensas, con tu cosmovisión, con tu sentido de identidad, es una combinación de programas que están determinados biológicamente, genéticamente, y también el aprendizaje que tú has hecho a lo largo de tu vida. Y las experiencias, sobre todo tempranas, son muy importantes, y la cultura en la que tú estás, claro que modula esa base que es más bien genética. ¿Ah? Ahora, ¿cuánto hay de cada cosa? Es una discusión eterna. ¿Ah? Bizantina casi. Claro, bizantina. Lo que es evidente es que ambas tienen cierto peso, ¿no es cierto? Stephen Pinker, quiero decir, escribía La tabla rasa, hacía una crítica de esta idea cultural, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, de que somos más bien tablas rasas y del constructivismo social, en definitiva, de que la mayor parte de lo que nosotros somos y con lo que nos identificamos y las ideas que tenemos sobre el mundo son todas tienen que ver con el aprendizaje que viene de la cultura en la que estamos, que se parece un poco a lo que tú estabas diciendo recién. Y él viene a decir, la verdad, fíjense de que no, hay mucho de lo que somos o de cómo somos que son programaciones por defecto y que compartimos a veces también con los animales y que son biológicas. Pero sí, es difícil un poco estimar cuánto hay de cada cosa. Claro, y es una pregunta con truco en realidad, ¿no? Porque el ADN se expresa en interacción con el ambiente, ¿no? Entonces es difícil trazar la línea en lo que se estudia la interacción, ¿no? ¿Qué pasaría si nos pudiéramos liberar de todos los sesgos cognitivos? O sea, si podemos programar a un androide. Racionales como el señor Spock de Star Trek, que creo que ni el señor Spock era así, ¿eh? Era mitad humano y siempre estaba con esta batalla, ¿no? de que apareciera alguna emoción por ahí. No es que no las tengan, los vulcanos las reprimen, ¿no? Claro. Y se controlan. Pero como data, que no tiene el programa siquiera. Era al revés, él quería buscar una experiencia más humana y emocional. Exacto. Trataba de investigar cómo conseguirlo, como que nunca lo lograba. Y consiguió un chip de emociones que se lo ponía, pero de ahí se lo sacó porque le traía problemas, ¿no? Un capítulo que sí. Sí. Entonces, sí, eso ¿qué pasaría con nosotros? Convendría. Sí. O sea, tú, por ejemplo, si pudieras apretar un botón para eliminar todos tus sesgos cognitivos, ¿lo harías? O sea, ¿sería lo que crees que sería conveniente? Sé que eso es una pregunta... Claro, no sé exactamente qué es lo que ocurriría, pero no, yo diría que no. O no se podría, está tan integrado el sistema que no podría ser tú mismo si no se podría, te garantizo que no. O sea, tendríamos... A ver, si tú para fabricar a alguien que no tuviese ninguno de nuestros sesgos cognitivos, fuera que no se ha inventado una manera de hacerlo, tendrías que cambiar tantas cosas que el resultado de ello sería muy distinto de un ser humano, digamos. No querría yo tampoco que eso fuera así. Son aspectos muy esenciales de nuestra identidad, tenemos que convivir con ellos, tienen que ver con todas las conductas, sobre todo motivadas emocionalmente. Entonces, no, por supuesto que no. Yo soy interesado en que la humanidad progrese, ¿ah? y llegue al futuro en mejores condiciones como está ahora, y soy un fan de la ciencia y la tecnología, por supuesto, y pienso que hay 100.000 maneras en las que podemos mejorar gracias a nuestra capacidad de ponernos de acuerdo, gracias a nuestra racionalidad y gracias a las tecnologías, pero no querría que dejásemos de ser humanos. Claro. Si me pregunta a mí personalmente... Habría que ver si se puede mejorar, se puede reprogramar o se puede recortar algunos programas, ¿no? Tal vez la violencia en general, no queremos eliminar la violencia en general, porque la capacidad de ser violentos o agresivos, por lo menos, puede ser útil. Es un tema de gradación. Tú, para poner límites, que es algo importante en la conducta interpersonal, ¿ah? Para ser asertivo, tienes que echar mano a una cierta dosis pequeña de agresividad, para decir, claro, no, mira, no estoy de acuerdo con esto, en la mesa. Y claro, si no eres capaz de hacer eso y tienes rasgos evitativos marcados, no vas a funcionar bien. Vas a terminar en posiciones de sumisión constante, tiene un trastorno de personalidad, básicamente. Pero sí, una dosis pequeñita tiene algún sentido en lo interpersonal de agresividad tener. ¿Ah? Sí, pero algo como la agresividad física gratuita, como reacción a cualquier cosa, es algo que si se puede eliminar y solamente se pierde eso y se mantiene el vigor y la motivación y la agresividad como defensa personal que se debe mantener. Uno, si alguien te está pegando, tienes que tener la capacidad de responder y que no pase como en la naranja mecánica, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos, obviamente, eso requiere de información científica que no tenemos actualmente, ¿no? Cómo queremos mejorarnos para mantener lo bueno y descartar lo malo sin que se nos pase una cosa, ¿no? O sea, por supuesto, yo querría
que las barras bravas no estuviesen agarrándose a combos, digamos, o destruyendo cosas, y que bajar la agresividad, te encuentro toda la razón. Luego, si acaso tal cosa es posible, bueno, habrá que verlo, y con mucho cuidado, con mucha cautela. Esto del transhumanismo que conversábamos el día de ayer, hay varias notas quizás ahí de precautorias que hacer, porque mucho de lo que se pueda intervenir con tecnologías nuevas como el CRISPR, por ejemplo, genéticamente, podría con buenas intenciones terminar provocando problemas desconocidos más grandes. Claro. Estoy pensando como en Black Mirror. Una cosa así. Qué buena serie esa. Sí, habría que respetar el principio de precaución, ¿no? Ir paso a paso, ¿no? Y si no se ve muy bien, pues no te mandas, ¿no? Partir de las cosas más gruesas y más evidentes, a lo mejor es más fácil partir eliminando la fibrosis quística, por ejemplo, que es algo menos frecuente, pero es un desastre, y así nos vamos con cuidado, con los oncogenes, con qué sé yo, pero... De los sesgos cognitivos que existen, ¿cuál es el más nocivo? Uy, qué difícil pregunta. Voy a volver a repetir el del sesgo de confirmación, fíjate. No te podría decir que sea el más nocivo, tendría que hacer una revisión más cuidadosa. Pero ¿cuál es tu impresión de que en la época moderna un problema importante que creo que estamos teniendo los seres humanos, y sobre todo con el advenimiento de Internet y de las redes sociales, en nuestra capacidad para comprender el mundo que nos rodea y administrar la información que recibimos, porque estamos en una época de mucha información, pero está lleno de desinformación también. Es la capacidad para poder elegir correctamente qué tipo de información es la más verdadera. Y en ese ejercicio, que ya de por sí es bien desafiante, el sesgo de confirmación es un enemigo mortal. Es por causa de que nos anclamos en ciertas ideas rígidas, perdemos la oportunidad de ponernos realmente en el lugar del otro y conocer otros puntos de vista y que pueden ser correctos, y evaluarlos de manera austera y racional, hacen que además nos encerremos en grupos, que además en Internet, incluso eso apretando ciertos botones, tú lo puedes conseguir, y lo puedes conseguir de manera más deliberada o más inconsciente. Son estas cámaras de eco que le llaman los echo chambers, con pura gente que piensa igual que yo, y terminan confirmando permanentemente mis ideas sobre política, sobre religión, sobre todos estos temas complejos que tenemos que luego enfrentar y lidiar con ellos de la mejor manera posible, y no estoy teniendo capacidad para tener una conversación amplia que me entregue todos los puntos de vista y poder razonablemente elegir cuáles son las mejores ideas o a qué corresponde con mayor probabilidad la realidad. Entonces estamos utilizando las redes no para integrarnos en muchos casos, sino para dividirnos, creando grupos de gente cada vez más similar que puedes encontrar en cualquier parte del mundo. Y que confirman tu sesgo. Y también las redes utilizan algoritmos aprovechando ese error, ¿no? Entonces, en tu wall, en el muro, te ponen noticias que confirman tu sesgo. ¿Y por qué? Porque aumentan la probabilidad de que hagas clic. Exactamente. También hay un problema desde ese lado que fortalece esto de las cámaras de eco. Luego, tú puedes tener maneras de conocer a las personas que habitan en estas cámaras de eco y darles publicidad dirigida para venderles cierta cosa, y eso que le estás vendiendo pueden no solo ser productos, sino que materiales, sino que pueden ser ideas políticas. Claro, en Facebook pagas tu propaganda y Esto todo el cuento lo que ocurrió con Cambridge Analytica, ¿no es cierto?, la elección de Trump, y con el Brexit, que dicen que hubo mucha interferencia empleando ese tipo de estrategias, y yo creo que ahí, si bien existen quizás ciertas soluciones o ciertas maneras de mitigar esos problemas desde la propia tecnología, y los grandes como Google o Facebook están tratando o dicen que están tratando de mitigarlo, uno también tiene que hacer un trabajo individual, personal, por tratar de no caer tan fácilmente en esas trampas cognitivas y tratar de elegir y filtrar correctamente la información. Y bueno, y los entrenamientos en pensamiento crítico, que son más críticos que nunca. En este sentido, hay que embeberse de eso, aprender sobre falacias lógicas, aprender sobre sesgos cognitivos y practicar actitudes, porque no son solamente ideas estas, también tienen que ver con ciertas disposiciones emocionales, actitudinales, que te ayudan a pensar con mayor claridad, con mayor racionalidad, y como dice Richard Paul, que lo citabas ayer, pensar mejor. Sí, ayer tuvimos el taller de pensamiento crítico acá en Arequipa, en el Congreso. Y cuéntanos, a propósito del Congreso, ¿cuál es tu impresión sobre esas actividades? ¿Crees que es importante continuar con estos congresos? Sin duda que sí, lógico. Este tipo de congresos sirve para reunir personas que tratan de pensar libremente. Eso, muchos de ellos ateos, aunque no necesariamente todos, pero los libres pensadores
a diferencia de los que tienden a pensar de manera más dogmática y rígida, cuesta más reunirlos y congregarlos. Respecto a los ateos, decía Richard Dawkins en un famoso libro que es como tener un rebaño de gatos, ¿no es cierto? Cada uno anda por su lado, es requete difícil conseguir eso. Entonces, creo que es muy bueno que quienes son librepensadores, quienes son escépticos y que tienen intereses en común, como la promoción del humanismo, por cierto, el del laicismo, se reúnan, generen acuerdos, trabajen en conjunto, alcen la voz y tengan influencia en sus respectivos países, por supuesto, y regiones. Y en el mundo, en definitiva. Bueno, Roberto, ha sido un gusto tenerte acá en La Manzana, ahora grabando desde Arequipa. ¿Cómo te pueden seguir? ¿Qué blog nos recomiendas? Me contaste que tienen un podcast también que acaban de comenzar. Sí, yo formo parte de la Asociación Escéptica de Chile. Nosotros como organización, los que primariamente nos interesa es la divulgación científica y la promoción del pensamiento crítico y la denuncia de pseudociencias. Aunque también estamos interesados en el laicismo y tenemos algunos puntos de intersección con otras de las actividades que hemos tenido acá. Tenemos un blog que es www.aech.cl. Tenemos un podcast que se llama El Poder de la Duda, que lo pueden buscar ahí en Google, que empezamos hace relativamente poco, hace un año. Ya llevamos unos 10, 11 capítulos y hay algunos bien interesantes. De hecho, hay unos que hablamos mucho de esto de los echo chambers y está bastante bueno. ¿Y tienen invitados de vez en cuando? ¿Cuáles son los temas? Temas relativos al escepticismo y a la ciencia en general. Tratamos un poco de surfear la contingencia también, como decimos. Hay ciertos temas que se han puesto a la palestra o que están en la discusión pública en nuestro país y tratamos de buscarle el ángulo escéptico para discutirlo. Hicieron también un suicidio homeopático. Acá no hemos hecho. Aquí había un suicidio homeopático de una persona en mi programa, pero no un suicidio homeopático masivo, que es lo que queremos, ¿no? Claro, bueno, yo estaba todavía en la ECH cuando eso ocurrió. Esto fue hace unos años atrás, pero fueron varios miembros de la asociación ahí a la Plaza de Armas de allá de Santiago y se tomaron no sé cuántos frascos de homeopatía. Tal vez vamos a repetir el experimento el mismo día, a la misma hora, ¿no? No ocurrió nada. En varios lugares, ahora que estamos conectándonos con escépticos de varias partes de Latinoamérica, ¿no? Otra actividad bonita que tuvimos, por ejemplo, bueno, son actividades de divulgación científica que hacemos con alguna regularidad. Replicamos el experimento famoso de Eratóstenes, no sé si lo conoces, con un grupo de la Tierra, ¿no? La sombra de la Tierra. Claro, lo que pasa es que el trópico de Capricornio, en oposición al de Cáncer, que es el que pasaba por Asuán en Egipto en el sur, que es donde el solsticio de ellos nos asombra, pasa por Antofagasta, en una zona norte de Chile. De hecho, hay un hito que fue construido ahí con ese fin y que tiene una arquitectura que permite ver cuando desaparece la sombra en el solsticio, que en el equinoccio sea de otra manera. Entonces, es entretenido replicar el experimento, lo puedes hacer exactamente al revés de como lo hizo Eratóstenes. Antofagasta es Asuán y Santiago, o Punta Arenas o Concepción puede ser Alejandría. Llamas a alguien y te dicen, no tienes que mandar un esclavo para que camine y cuente los pasos. Con Facebook Live teníamos a alguien allá que nos mostraba cómo se acababa la sombra allá, nosotros teníamos sombra y medimos en 3 equipos y después calculamos ahí el perímetro de la Tierra y bueno, ese tipo de actividades que hacemos más de divulgación científica. Qué buena idea, acá deberíamos hacer esto, calcular, ¿no? Es bien entretenido. En Lima y otro punto del país, tal vez. Claro, necesitas un lugar en donde el sol sea cenital en determinado momento del año para que no tenga que contártelo. Porque para eso también te pueden contar que la Tierra tiene 40.000 y tantos kilómetros de perímetro y no lo mides tú mismo. Sí, tenemos que medir la circunferencia de la Tierra, Adriana, ¿no? En algún momento. Nos salimos de los sesgos cognitivos. Bueno, Roberto, muchas gracias por haber venido a La Manzana. Ya tenemos que cerrar. Vamos a continuar con las actividades acá en el Congreso en Arequipa de Librepensadores. Mi nombre es Víctor García Belaúnde. Esta fue una edición más de La Manzana Escéptica. Les recuerdo que este programa es promovido por Testigo 13 de Javier Ponce y JB PIC Florida. Además, estamos siendo auspiciados por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Mi nombre es Víctor García Belaúnde. Esta fue una edición más de La Manzana Escéptica y los invito a seguirnos en la siguiente edición. Chao.